Una noche de invierno en Montana, mientras una tormenta de nieve cubría las montañas, un guardabosques abrió la puerta tras oír un suave golpe en el porche. Pero no era una persona, no era un depredador, era un pequeño cachorro de león temblando por el frío. Y lo primero que hizo fue mirarle a los ojos y emitir un sonido que casi parecía una palabra. A partir de ese momento, el mundo del guardabosques nunca volvería a ser el mismo. Porque este animal salvaje no solo sobrevivió, sino que escuchó, respondió, y luego dijo algo que hizo que toda la estación de guardabosques estallara en carcajadas. Pero detrás de esas risas hay una historia que dejará a los hombres adultos sin palabras y romperá silenciosamente los corazones más viejos. Esto es increíble. El viento que soplaba desde la cresta gritaba más fuerte que las sirenas que una vez resonaron en este valle durante la temporada de incendios forestales. La nieve caía ahora de lado, no en suaves copos, sino en ráfagas cortantes que atravesaban los abrigos y rompían el silencio. La vieja estación de guardabosques estaba enterrada bajo la nieve hasta casi las ventanas, con una sola lámpara brillando detrás del cristal escarchado. En el interior, Ethan Cole se inclinaba sobre una estufa de leña maltrecha, con las manos envueltas alrededor de una taza de esmalte desconchada. El calor de sus dedos era el único calor de la habitación. La radio había dejado de funcionar hacía una hora. El generador apenas zumbaba, y no se esperaba que las líneas eléctricas de la zona sobrevivieran a la noche. Entonces se oyó un golpe. No era un puñetazo, ni un puño, ni siquiera una mano completa, solo un golpeteo débil y entrecortado. Una vez, luego dos y luego silencio. Ethan se quedó paralizado. Nadie venía aquí en esta época del año, y nadie en su sano juicio saldría con esta tormenta a menos que algo fuera mal. Abrió la puerta, el viento le golpeó de lleno en el pecho. La nieve entraba de lado, picándole los ojos. Y allí, apenas visible en el remolino blanco, había una mujer encorvada, con el abrigo empapado, las mejillas enrojecidas y, en sus brazos, envuelto en una manta de franela, algo pequeño, tembloroso y extrañamente silencioso. No sabía a dónde más ir, dijo sin aliento. Se está congelando. Twelden se hizo a un lado sin decir nada. La mujer entró tambaleándose, y solo cuando dejó el bulto sobre la vieja manta de lana junto a la estufa, Ethan se dio cuenta de lo que estaba viendo. Un cachorro de león, diminuto, demacrado, acurrucado sobre sí mismo, con unas patas demasiado grandes para su cuerpo tembloroso. Tenía las orejas hacia atrás, la cola flácida y el pelaje enmarañado y cubierto de hielo. Pero fueron sus ojos, de un dorado brillante, demasiado claros para algo tan cerca del colapso, los que dejaron a Ethan paralizado. «Esto no es un puma», murmuró. «No», dijo la mujer, sacudiéndose la nieve del pelo. «No lo es. Creo que no debería estar aquí». Dijo que se llamaba Sarah. Era una bloguera de viajes de Arizona que estaba haciendo senderismo sola por el extremo oriental del glaciar para crear contenido. Había tomado un desvío equivocado en un sendero lateral cuando oyó un sonido muy débil, algo entre una tos y un gemido que resonaba desde el interior de una tubería de alcantarillado bajo el sendero helado. Cuando se arrastró hasta allí y sacó a la criatura, pensó que era un gato doméstico, hasta que vio las patas, la cola, las orejas, hasta que la miró y emitió este sonido, añadió, con la voz más temblorosa por el recuerdo que por el frío. No era un gruñido, ni un llanto, era como una palabra. Ethan levantó una ceja. Sé cómo suena. Se agachó junto al cachorro con cuidado, lentamente. El animal no se inmutó cuando se acercó a él. De hecho, hizo algo más extraño. Parpadeó una vez lentamente y luego se movió muy ligeramente hacia el calor y hacia él. Cuando Ethan le puso la mano suavemente en la espalda, el cachorro dejó escapar un pequeño ruido entrecortado. Un chirrido agudo, pero no un grito. Sonaba como «¿Eh?». Ethan levantó la vista. Sarah también. «¿Has oído?». «Sí», interrumpió Ethan. Ninguno de los dos se movió. La nieve arañaba la ventana, pero dentro todo estaba en calma. El cachorro volvió a parpadear, con la mirada fija en el rostro de Ethan, y luego lo hizo de nuevo. «¿Eh?».
Vale. Ethan susurró, más para sí mismo que para Sarah. Esto, esto no es normal. Los bigotes del cachorro se movieron. Sus patas, aunque temblorosas, se acurrucaron hacia su brazo. Ethan se quitó el abrigo y lo colocó debajo de la manta, ajustando la lámpara de calor de la jaula de reptiles que habían retirado la primavera pasada. No era el primer animal salvaje que rescataba, ni mucho menos. Había sacado osos negros de alambradas, curado águilas calvas con alas rotas e incluso alimentado con biberón a crías de alce tras una helada tardía. Pero nada le había mirado nunca como lo hacía este cachorro de león. ¿Dónde está la madre?, preguntó en voz baja. Sarah negó con la cabeza. He mirado. No hay huellas ni rastro de otros animales. Es como si hubiera aparecido de la nada. Los leones no aparecen de la nada en Montana, murmuró Ethan, y desde luego no solos, no tan pequeños, lo sé. Ethan volvió a mirar al animal. Todo en él quería decir que era el shock, el agotamiento, quizá la deshidratación. Eso explica su comportamiento. Eso explica que mire fijamente. Eso explica los ruidos extraños. Pero entonces volvió a ocurrir. Se movió ligeramente, quitando el hielo de la oreja del cachorro, y éste emitió un sonido. No fue fuerte ni prolongado, pero sí deliberado. Oigan. La habitación quedó en silencio. Sarah se tapó la boca. Ethan parpadeó, tratando de reproducir el sonido en su cabeza. No es posible, susurró. La pata del cachorro se movió, se estiró, no por pánico ni por instinto, sino con intención, y tocó ligeramente la manga de la camisa de franela de Ethan. Tap, tap. Sarah se sentó lentamente en el banco de madera. Sé que esto suena loco, dijo con los ojos muy abiertos, pero creo que te está escuchando. Ethan no respondió. No necesitaba hacerlo porque, en ese momento, como para confirmar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta, el cachorro lo miró directamente a los ojos, abrió la boca y volvió a susurrar algo. Un eco suave y entrecortado de lo que sonaba como «¿Eh?». No era un discurso, no realmente, pero tampoco era aleatorio, y aterrizó en el pecho de Ethan como una piedra a través del cristal. Afuera, la tormenta aullaba, la luz parpadeaba. Barro. Pero dentro de la estación de guardabosques, algo profundamente inexplicable acababa de suceder. Un animal salvaje había respondido a una voz humana con un sonido que no debería existir, y no sería la última vez que lo haría. La tormenta no amainó hasta casi el amanecer. Afuera, los ventisqueros llegaban hasta la mitad de los cristales de las ventanas, y el teléfono satelital había perdido su última barra de señal hacía horas. Dentro de la estación de guardabosques, la temperatura se mantenía estable, gracias a la antigua estufa de leña que Ethan había alimentado toda la noche. No se había alejado del cachorro ni un solo momento. Cuando el sol atravesó el borde de la ventisca, el pequeño león había dejado de temblar, pero no había dejado de mirar a Ethan, ni por un segundo. Sarah se había quedado dormida en el banco, acurrucada bajo una manta de repuesto. Ethan estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una taza humeante de café instantáneo en una mano y la otra descansando con cuidado cerca del cachorro, sin tocarlo. Cada vez que lo alejaba, el cachorro se acercaba más. No con un movimiento asustado, sino de forma lenta, como si buscara algo, como si le atrajera el sonido de la respiración y los latidos del corazón. Se suponía que un animal salvaje no debía actuar así. Y un cachorro de león. Ethan estaba ahora seguro de que un león africano auténtico no tenía nada que hacer cerca de Montana, y mucho menos en un sendero helado a las afueras del Parque Nacional Glacier. Volvió a tocar el teléfono satelital. Sin señal, sin servicio, no había refuerzos ni explicaciones. A media mañana Sarah se movió, aturdida y entumecida. ¿Sigue ahí? Sí, dijo Ethan. Sigue aquí, siguiéndome como si le debiera algo. Sarah se incorporó, frotándose los ojos. No volvió a hacer ningún ruido. No, pero no lo necesita. La forma en que me mira, como si entendiera el tono, el ritmo. No es instinto, es que escucha. Dara asintió lentamente. A mí también me lo hizo. Cuando lo saqué de la tubería, juro que cuando lo envolví en la manta,
Soltó un pequeño resoplido como si se quejara. Ethan no sonrió. Los animales no se quejan. Sarah levantó una ceja. Este sí. Ethan se levantó, con los huesos crujiendo, y se sirvió otra taza de café. Sus dedos rozaron la vieja funda de su portátil, cerca de la estantería de suministros. Hacía demasiado frío para encenderlo, pero tomó nota mentalmente. Si alguna vez recuperaban la electricidad, tenía que buscar algo, cualquier cosa sobre animales exóticos que se contrabandeaban a través del corredor norte. Tráfico de personas, tráfico de vida silvestre. No eran palabras clave que esperara usar esta semana, pero la publicidad de alto CPC en torno al contenido de rescate de animales y protección de la vida silvestre se había vuelto más prominente recientemente, y con razón. Este tipo de trabajo entrañaba un peligro real y un misterio real. Se agachó de nuevo cerca del cachorro y cogió con delicadeza el viejo estetoscopio. El león no se inmutó cuando el frío metal tocó su pecho. Su corazón latía rápido pero con regularidad, como el de un niño asustado, pero aún sin quebrantar. «No deberías estar aquí», murmuró Ethan. El cachorro parpadeó una vez. Fue entonces cuando volvieron a llamar a la puerta. No era un golpe real, más bien un ruido sordo y amortiguado en la puerta trasera. Ethan se quedó paralizado. Sarah se tensó. El cachorro no se movió. Ethan cruzó lentamente la estación, abrió la puerta y se encontró con una ráfaga de viento y un rostro familiar. Jake Reynolds, el guardabosques más joven del equipo. Probablemente Jake había estado toda la noche comprobando las estaciones meteorológicas o desenterrando puntos de referencia. Tenía la barba cubierta de escarcha y las gafas de nieve todavía en la cabeza. «La tormenta ha estropeado mi radio», dijo Jake. «Me imaginé que estarías aquí refugiado. ¿Estás bien?» «Sí», respondió Ethan con cautela. «Entra. Tienes que ver algo». Jake entró, sacudiéndose la nieve de las botas. Primero fijó la mirada en Sarah y luego en la manta que había cerca de la estufa. «¿Qué es eso?», preguntó. Ethan no respondió. Jake se acercó, se arrodilló y enseguida se echó hacia atrás. «¿Es un puma?» «No». Jake se inclinó de nuevo, entrecerrando los ojos. «No es un puma». «Espera, ¿es eso?» Ethan asintió. «Un cachorro de león africano». Jake se enderezó, parpadeando como si la habitación hubiera cambiado. «¿Qué demonios hace un león aquí?» Esa es la pregunta del millón. Jake miró a Sarah. «¿Dónde lo encontrasteis?» Ella repitió la historia. La alcantarilla, los ruidos, el aislamiento. Jake se rascó la cabeza. «No tiene sentido. Si lo abandonaron, alguien tuvo que traerlo aquí. Con este tiempo y sin huellas es una locura». Ethan volvió a mirar al cachorro. Está por debajo de su peso, pero no se muere de hambre. Quien quiera que lo tuviera no lo descuidaba. Simplemente lo perdió o lo abandonó. Jake cruzó los brazos. «¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer de cuidador del zoo?» Ethan no respondió. El cachorro se movió al oír la voz de Jake. Levantó ligeramente la cabeza, entrecerró los ojos y movió las orejas. Luego se volvió deliberadamente hacia Ethan y dejó escapar un pequeño gemido. No fue fuerte, ni agudo, pero fue preciso. Jake parpadeó. ¿Acababa de suspirar? Sarah sonrió. «Te dije que se quejaba». Jake levantó ambas cejas. «Vale, oficialmente me siento incómodo». Ethan volvió a su sitio junto al cachorro. Este se inclinó hacia él de nuevo. No con desesperación, ni con miedo, solo presente, comprometido, conectado. «Hay algo más», dijo Ethan en voz baja. Me imitó. «Anoche». Jake frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con imitarme?» Repitió un sonido, igualó el tono, igualó el ritmo. No era un maullido ni un gruñido, era un «hey». Jake lo miró durante un largo momento. «Entonces estás cansado». «Lo estoy, pero no me lo estoy imaginando». Jake exhaló, pasándose la mano enguantada por el pelo. «Tenemos que informar de esto. No sé a quién. Al Departamento de Agricultura, al Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Alguien tiene que rastrearlo. Un cachorro como este no aparece por casualidad en Montana.
Probablemente esté marcado ilegalmente. Ethan asintió. Volveremos a probar la línea cuando el generador caliente el sistema. No dijo lo que realmente pensaba. ¿Y si nadie estaba buscando a este cachorro? ¿Y si el cachorro ya había elegido dónde quería estar? Más tarde, esa misma tarde, cuando la nieve por fin amainó, Ethan llevó al cachorro a la pequeña sala lateral llena de equipo de emergencia y una vieja mesa de exploración que quedaba de un programa de rehabilitación de lobos de hacía años. Dejó al cachorro con cuidado en el suelo, le ajustó la manta y le revisó las patas, las articulaciones de las piernas y las orejas para ver si tenía congelaciones. No tenía ningún daño, solo estaba débil y había perdido peso. Y tenía una extraña inteligencia en los ojos que le inquietaba más que cualquier otra cosa. No deberías estar aquí, le repitió. El cachorro ladeó la cabeza. Afuera, el viento aullaba en la cresta y Ethan no podía quitarse de la cabeza la sensación de que, en algún lugar lejano, alguien podría estar observando ese momento con temor o, peor aún, con remordimiento. Mientras el sol se ocultaba tras los árboles y el bosque se sumía en la penumbra, Ethan se quedó junto al cachorro, con la mano apoyada suavemente sobre su pelaje, y sintió algo que no había sentido en años. No era asombro, ni preocupación, sino conexión, y eso lo aterrorizó. A la mañana siguiente, la nieve comenzó a derretirse, no mucho, pero lo suficiente como para que gotas lentas cayeran por los aleros de la estación de guardabosques, cada una con un suave y rítmico golpeteo que resonaba en la quietud. Ethan no había dormido. No realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del cachorro, oía ese pequeño eco antinatural, el que sonaba como Se dijo a sí mismo que era una tontería. Se dijo que la deshidratación, el agotamiento y el frío podían distorsionar el comportamiento de cualquier animal. Pero en el fondo, algo más antiguo que la lógica se agitaba, algo que no había sentido en años: la duda. Sarah había regresado al cercano Trailhead Lodge justo después del amanecer, prometiendo llamar a los servicios de vida silvestre una vez que tuviera señal. Jake, siempre pragmático, se había marchado antes del amanecer para empezar a despejar el sendero inferior con el vehículo para la nieve. Eso dejó a Ethan solo con el cachorro, la estufa y el silencio. A las 7:42 AM, el cachorro volvió a levantar la cabeza. Al principio no hizo ningún ruido, solo lo observó. Y entonces, mientras Ethan estaba de pie junto a la encimera echando huevos en polvo en una sartén, el ocesno emitió un suave sonido. No era fuerte ni agudo, sino deliberado. Algo entre un ronroneo y una pregunta. «Hola». Ethan se quedó paralizado. Se giró lentamente. «Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad?». El cachorro parpadeó y luego golpeó la manta con una pata. «Tap, tap». Ethan se rió en voz baja y negó con la cabeza. «Bueno, si empiezas a pedir café, me voy». El cachorro volvió a emitir un sonido, esta vez más suave, menos parecido a una palabra y más a un suspiro cargado de significado. Ethan había tratado con docenas de animales jóvenes a lo largo de su carrera, algunos huérfanos, otros heridos, otros nacidos en circunstancias demasiado salvajes como para arreglarlas, pero ninguno de ellos se había comportado así. Este era diferente. Se acercó, se agachó junto a la manta y apoyó el antebrazo lo suficientemente cerca como para que el cachorro se apoyara en él si quería. Este no dudó. Una suave presión de bigotes, como plumas, y luego un cálido soplo de aire contra su muñeca. Era la segunda vez esa mañana. Ethan tenía la piel de gallina y por primera vez no le importaba. Se echó hacia atrás lentamente y encendió el viejo ordenador portátil de campo. Tardó casi 10 minutos en arrancar y, aún así, gemía con cada tarea. La conexión a Internet era irregular, en el mejor de los casos, pero se cargó una de las páginas almacenadas en la caché. Un artículo sobre conservación que había guardado semanas atrás sobre el comercio ilegal de mascotas exóticas. Fue entonces cuando volvió a sentir un nudo en el estómago, porque no se trataba solo de leones. Se trataba de guepardos, tigres e incluso cachorros de jaguar que se introducían de contrabando en colecciones privadas en todo el oeste de Estados Unidos.
a menudo a través de fronteras aisladas o disfrazados de rescates. Algunos se vendían por internet, otros se transportaban en secreto. Exóticos de alto valor, murmuró entre dientes. Las palabras clave saltaban de la página como hierro candente. Posesión ilegal de fauna silvestre, cachorros en el mercado negro, violaciones de la ley de especies en peligro de extinción, consulta a un bufete de abogados especializado en bienestar animal. Ethan se recostó en su asiento. Si este cachorro había formado parte de algo así, alguien había perdido mucho dinero. O peor aún, alguien podría venir a buscarlo. Pero eso no explicaba los sonidos. No explicaba la forma en que este cachorro parecía responder no solo a la presencia, sino también al tono, a la inflexión, a la conversación. Miró hacia atrás. El cachorro lo estaba mirando de nuevo, tranquilo, firme, esperando. ¿Quieres que siga hablando, verdad? El cachorro parpadeó una vez. Ethan exhaló lentamente y comenzó a hablar. No sabía nada importante, solo hablaba del tiempo, la vieja camioneta que no arrancaba, la pila de leña que se estaba acabando. Su voz se acomodó en un ritmo bajo y tranquilo, con la intención de calmarse a sí mismo más que al animal. Pero el cachorro no apartó la mirada. Con cada frase, su respiración se ralentizaba. Cada palabra parecía sumirlo más en la calma. Se estiró, acurrucó las patas bajo la barbilla y justo antes de que Ethan hiciera una pausa, emitió un sonido, un susurro deliberado y entrecortado. ¡Eh! Ethan lo miró fijamente. Tienes que estar bromeando. El cachorro respondió parpadeando una vez y luego emitió un suave zumbido ascendente. No era un llanto, no era un gruñido, era un reconocimiento. Se inclinó más cerca, observando cómo se elevaba y bajaba el pequeño pecho. No deberías actuar así, susurró. Deberías ser salvaje, deberías retroceder, gruñir y luchar. El cachorro no retrocedió. En cambio, levantó una pata, tocó el dobladillo de la camisa de franela de Ethan y la dejó reposar allí. Y Ethan, solo por un momento, dejó que sucediera. Más tarde ese mismo día, Jake regresó, con nieve aún en las botas y una mirada cautelosa en los ojos. Observó cómo Ethan se agachaba de nuevo junto al cachorro, comprobando su hidratación y volviendo a aplicar una compresa caliente en una pata. Bueno, dijo Jake finalmente, ¿sigues hablando con tu nuevo compañero de habitación? Ethan no levantó la vista. No es mi compañero de habitación. Jake se acercó. Pareces un tipo que habla con su compañero de habitación. Solo lo mantengo tranquilo. Jake levantó una ceja. ¿Seguro que no es él quien te mantiene tranquilo a ti? Ethan hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa cansada. Quizás ambos. Jake se sentó cerca de la estufa y miró al cachorro. No debería estar vivo con este tiempo. No, Ethan estaba de acuerdo. No debería. Hubo un largo silencio. Entonces Jake volvió a hablar. Sabes que esto se va a complicar, ¿verdad? Una vez que se corra la voz. Ethan asintió. Aún no se lo voy a decir a nadie. No hasta que sepa lo que necesita. Jake se frotó las manos. Será mejor que empieces a averiguarlo rápido, porque creo que él ya te ha calado. El cachorro se estiró, luego se puso de pie temblorosamente y se acercó a Ethan con una extraña confianza. Pequeño, tembloroso pero seguro. Rozó ligeramente su costado contra la rodilla de Ethan y luego se acomodó a su lado. Jake silbó entre dientes. Vale, eso no es normal. Lo sé, dijo Ethan. ¿Crees que te está eligiendo? No sé qué pensar, admitió Ethan, pero no creo que sea instinto. Jake negó con la cabeza. Estás en problemas, amigo. Ethan miró al cachorro a su lado. Sí, dijo en voz baja, creo que sí. Mientras el sol se ocultaba tras la cresta, Ethan se sentó junto al animal del que se suponía que no debía preocuparse, escuchando sonidos que ninguna criatura salvaje debería emitir, sintiendo un vínculo que no tenía por qué existir. No tenía sentido, y no importaba, porque el cachorro no solo estaba reaccionando, estaba escuchando. A última hora de la tarde, la tormenta finalmente se había disipado, dejando claros de cielo azul pálido y nubes a la deriva.
La luz del sol se coló por las ventanas de la estación de guardabosques por primera vez en 2 días, atrapando motas de polvo en el aire y calentando el viejo suelo de madera. El cachorro yacía estirado cerca de la estufa, ya no acurrucado sobre sí mismo, con la respiración lenta y uniforme. Parecía casi tranquilo, casi normal, si no fuera por el hecho de que nada en él debía estar allí. Ethan acababa de terminar de tomarle la temperatura al cachorro cuando la radio de Jake volvió a funcionar. Primero se oyó estática, luego voces. Las noticias volaban rápido en lugares como este, especialmente cuando ocurría algo inusual. 1 hora más tarde, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Martha Collins, una oficial superior de vida silvestre que había venido en coche desde la oficina regional tan pronto como oyó fragmentos del informe. Tenía el pelo gris, la mirada aguda y una calma que solo se adquiere tras décadas de experiencia en el campo. Echó un vistazo lento a la habitación antes de fijar la mirada en el cachorro. Bueno, dijo en voz baja quitándose los guantes, esperaba muchas cosas, pero un cachorro de león no era una de ellas. Ethan le explicó todo, dónde había encontrado Sarah al cachorro, en qué estado se encontraba, la ausencia de huellas, lo imposible que era todo aquello. Martha escuchó sin interrumpir y cuando él terminó, se agachó junto a la estufa. Está vivo porque hiciste todo lo correcto, dijo. Eso está claro. Lo que no está claro es cómo llegó aquí. Jake cruzó los brazos. ¿O por qué se comporta así? Martha arqueó una ceja. Actúa como. Como si fuera una señal, el cachorro levantó la cabeza. Sus ojos siguieron a Martha mientras hablaba y luego volvieron a Ethan. Emitió un leve sonido, apenas más fuerte que el aire pasando por la hierba. ¿Eh? Preguntó Martha parpadeando. Ethan se tensó. Lo has oído, ¿verdad? Sí, dijo ella lentamente. Jake soltó una breve risa, más por nerviosismo que por humor. Él hace eso. Espera, solo espera. Martha se inclinó hacia él. Muy bien, pequeño, dijo con suavidad. Tranquilo. Las orejas del cachorro se movieron. Miró fijamente su boca y luego volvió a mirar a Ethan. Entonces abrió la boca y emitió un sonido tan parecido a la palabra que nadie podía fingir que no era intencionado. Hola. Durante una fracción de segundo, la habitación quedó en completo silencio. Entonces Martha se rió. No fue una risa fuerte, ni burlona, solo un estallido de sorpresa, genuino, que se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Jake la imitó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Incluso Ethan lo sintió, el nudo apretado en su pecho se aflojó y una risa tranquila se le escapó también. Bueno, dijo Martha, secándose los ojos, eso es nuevo. El cachorro parecía complacido por la reacción. Levantó la cabeza y volvió a emitir un sonido suave, esta vez un poco más alto, casi con orgullo. La risa no duró mucho, pero la calidez que dejó tras de sí perduró. Por primera vez desde que llegó el cachorro, la habitación se sintió más ligera, más humana de nuevo. Vale, dijo Jake aún sonriendo. Oficialmente, ya no sé qué está pasando. Martha se enderezó, recuperando su profesionalidad. Esto no significa que esté hablando, dijo con cautela. Los animales pueden imitar el tono y el ritmo. Los loros lo hacen. Algunos grandes felinos vocalizan de formas que no comprendemos del todo. ¿Pero los leones? Preguntó Jake. Es raro, admitió ella, pero no imposible. Ethan observaba al cachorro mientras Martha hablaba. No la miraba a ella, miraba a Ethan, esperando. Eso era lo que le inquietaba. Esto no cambia nada, continuó Martha. Sigue siendo un animal salvaje, protegido por la ley federal. Tendremos que notificarlo a Pesca y Vida Silvestre, documentarlo todo, asegurarnos de que cumplimos con la ley, sin atajos ni riesgos. Ethan asintió. Entendía lo que estaba en juego. Las infracciones contra la vida silvestre acarreaban sanciones severas, y con razón. El coste de los errores, tanto financiero como legal y ético, era demasiado alto. Había visto organizaciones quebrar por demandas judiciales, programas de rescate cerrar porque alguien se había pasado de la raya. Pero conocer las reglas no facilitaba las cosas.
Cuando Martha se alejó para hacer una llamada, Jake se inclinó hacia Ethan. «Has visto lo que acaba de pasar, ¿verdad?» «Sí». «Te esperó antes de emitir ese sonido». Ethan tragó saliva. «Sí». Jake exhaló. «Eso es lo que me asusta». Más tarde, cuando el sol se puso y Martha terminó sus informes, Ethan preparó una pequeña solución alimenticia, cuidadosamente medida y calentada lo justo. La atención, la atención veterinaria para un animal como este sería costosa, y sabía que pronto entrarían en juego las decisiones de financiación y la cobertura del seguro. Pero, por ahora, lo primero era la supervivencia. Se arrodilló junto al cachorro y le habló suavemente. «Muy bien, pequeño. Intentémoslo». El cachorro se inclinó hacia adelante, olfateó y luego emitió un sonido rápido y ansioso. ¡Eh! Jake volvió a reír, incapaz de contenerse. «Te está metiendo prisa». Ethan negó con la cabeza, sonriendo a pesar suyo. «Eres impaciente, ¿verdad?» El cachorro respondió con otro suave zumbido ascendente. Por un momento, la risa volvió a llenar la habitación, esta vez no por incredulidad, sino por algo más parecido a la alegría. Y luego se desvaneció, dejando atrás una silenciosa verdad que nadie dijo en voz alta. Si un sonido como ese podía hacerles reír tan fácilmente, perderlo dolería mucho más de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a admitir. Cuando la noche volvió a cubrir las montañas, Ethan se sentó junto al cachorro, con una mano apoyada en el suelo, cerca pero sin tocarlo. El cachorro se movió, presionando ligeramente contra su pierna, y dejó escapar un último sonido suave antes de calmarse. No era una palabra, pero era algo lo suficientemente parecido como para permanecer con él mucho después de que la risa se hubiera desvanecido. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño, una mezcla de tranquila nevada y el sonido constante de pequeñas y suaves respiraciones cerca del fuego. Ethan había trasladado al cachorro a un recinto improvisado dentro de la sala lateral de la estación de guardabosques, forrado con mantas térmicas y una almohadilla calefactora sacada de los suministros de emergencia. El cachorro no protestó. De hecho, cada vez que Ethan entraba, encontraba a León ya sentado, esperando, sin dar vueltas, sin gruñir, solo esperando. Jake venía ahora con menos frecuencia, en parte debido al trabajo en el sendero inferior. En parte porque, aunque nunca lo dijo, no sabía cómo comportarse en una habitación donde un cachorro de león actuaba como si entendiera el inglés. Martha, tras hablar con las autoridades regionales, confirmó que no existían registros legales de transporte o permisos de animales exóticos en un radio de 300 metros. Eso, junto con la ausencia de informes de envíos perdidos y la falta de chips de rastreo en el cachorro, hacía que el asunto fuera aún más confuso. Quienquiera que lo tuviera, dijo en voz baja, no quería que lo encontraran. Ethan no respondió. Estaba arrodillado junto al cachorro, comprobando su nivel de hidratación. Levantó una pata con suavidad, presionó las almohadillas y observó el relleno capilar. Cuando movió los dedos, el cachorro emitió un pequeño sonido, mitad gruñido, mitad suspiro, y se inclinó hacia su mano. No era afecto, era otra cosa, algo más profundo, como reconocimiento. Y entonces, cuando Ethan empezó a apartarse, el cachorro lo volvió a hacer. Levantó una pata sin que nadie le pidiera que lo hiciera y la colocó suavemente contra la manga de la camisa de Ethan. No fue un empujón, ni un reflejo, solo un simple y constante contacto. Ethan se quedó paralizado. La pata permaneció allí, cálida e inmóvil. Y, por primera vez, Ethan sintió algo que no tenía nada que ver con el rescate, el protocolo o incluso la biología. Se sintió elegido. Lentamente, se dejó caer al suelo, sentándose con las piernas cruzadas y la mano descansando cerca. El cachorro no movió la pata. De hecho, presionó ligeramente, lo justo para asegurarse de que Ethan no se fuera. Ethan miró esos ojos marrones dorados y algo se le retorció en el pecho. Se suponía que esto no debía pasar, no debía importarle. Martha regresó más tarde esa tarde con una jaula de transporte en la parte trasera de su camioneta y un paquete impreso de formularios, documentación de liberación, transferencia veterinaria
y notas de coordinación con el santuario de animales en Idaho. No lo dijo abiertamente, pero Ethan lo percibió en la forma en que ella evitaba mirarlo a los ojos. Este era el principio del fin. El cachorro no se quedaría mucho más tiempo. 3 días más, dijo ella con voz profesional. Una vez que las carreteras estén lo suficientemente despejadas como para atravesar el cañón. Ethan asintió. Lo entendía. No confiaba en su voz más allá de eso. Esa noche, después de que el generador se apagara para su enfriamiento habitual de 2 horas, la estación de guardabosques se oscureció. Solo el parpadeo de la estufa y una linterna de batería iluminaban la habitación. El cachorro se movió en su recinto forrado con mantas, inquieto por primera vez en horas. Ethan se inclinó y le susurró con calma. No pasa nada, estoy aquí. Las orejas del cachorro se animaron al oír su voz. Entonces, sin previo aviso, se estiró, salió a medias del recinto y se dejó caer torpemente en el regazo de Ethan. No como un juego, no para jugar, sino como si ya no pudiera soportar la distancia entre ellos. Ethan no se movió. El cachorro apoyó la cabeza en el brazo de Ethan y dejó escapar un largo suspiro. Un momento después, siguió un suave sonido. No era exactamente un maullido, ni un chirrido, sino una sílaba suave, clara y con forma de aliento. Ethan cerró los ojos. Era demasiado. Esto era más que un comportamiento, más que una impronta. Era un dolor a punto de ocurrir. Se quedó allí quieto hasta que el cachorro finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente, Jake llegó temprano para reponer suministros. Encontró a Ethan dormido en el suelo. El cachorro se acurrucó contra su costado. Jake se quedó en la puerta durante un largo minuto antes de decir nada. «No vas a dejarlo ir, ¿verdad?», dijo en voz baja. Ethan se movió, pero no se incorporó. «No soy yo quien decide eso». «No», Jake asintió, «pero creo que él ya lo ha hecho». Ethan no dijo nada. Movió suavemente la mano, acariciando la espalda del cachorro. «¿Sabes?», continuó Jake. «Lo he buscado. Hay un programa de rehabilitación de fauna silvestre en Nuevo México. Es un lugar grande financiado por inversores tecnológicos. Utilizan inteligencia artificial para rastrear el comportamiento de los animales. Análisis en tiempo real. Se lanzan a casos como este». Ethan levantó la vista. «¿Por qué me cuentas esto?». Jake se encogió de hombros. «Porque quizá le dejen quedarse cerca de ti. Quizás incluso seguir estudiándolo oficialmente. Podría ser mejor que enviarlo a un santuario donde solo sería una curiosidad». La mención de la financiación tecnológica, el análisis de animales y los modelos de santuarios hizo que algo se removiera en la mente de Ethan. Sabía que el mundo había cambiado. La investigación de la vida silvestre ya no se limitaba a cuadernos y prismáticos. Ahora se utilizaban sensores de movimiento, datos biométricos e incluso software de mapeo de voz. Quizás, solo quizás, alguien podría demostrar que esto era más que instinto. Más tarde ese mismo día, Ethan envió un correo electrónico al director del programa. Le temblaba la mano mientras escribía, no porque temiera el rechazo, sino porque ponerlo por escrito lo hacía real. Describió cuidadosamente el comportamiento del cachorro, evitando la hipérbole. Adjuntó breves clips de audio, fragmentos de video y observaciones. No dijo lo que realmente temía, que el cachorro se marchara, y no lo haría. Esa noche, mientras el viento volvía a soplar con fuerza fuera, Ethan regresó al lado del cachorro. El pequeño león, que ahora ganaba fuerzas día a día, levantó la cabeza y emitió un sonido suave y lento. Un suspiro con un propósito. «Hola». No era perfecto, pero era suficiente. Ethan extendió la mano, la colocó suavemente sobre la pata del cachorro y susurró. «Te oigo, pequeño». El cachorro parpadeó lentamente una vez y a continuación, sin lugar a dudas, se inclinó y tocó la muñeca de Ethan, como si lo recordara, como si nunca lo hubiera olvidado. A la tercera mañana, los ventisqueros se habían reducido. El viento ya no aullaba por la cresta y un sol dorado pálido había comenzado a abrirse paso entre los árboles con rayos largos y suaves. La tierra parecía más tranquila, purificada, pero dentro de la estación de guardabosques
Se estaba gestando una tormenta de otro tipo. El cachorro se estaba haciendo más fuerte. Ethan podía verlo en cada movimiento, en la forma en que levantaba los hombros con más determinación, en la forma en que sus pasos, aunque todavía inciertos, ya no temblaban con cada intento. Su apetito se había duplicado. Su pelaje parecía más grueso, más brillante. Se estaba recuperando más rápido de lo que Ethan esperaba, más rápido de lo que tenía sentido. Y cada paso adelante que daba el cachorro se sentía como un paso más cerca de la despedida. Martha regresó justo antes del mediodía, con una carpeta y una expresión neutra que no engañaba a nadie. Jake la seguía, con los brazos llenos de mantas dobladas y una jaula metálica de transporte. Habían llamado desde el santuario, dijo Martha con voz tranquila. Le habían preparado un lugar. Mañana al mediodía enviarían un equipo. Ethan miró al cachorro que acababa de acurrucarse en su regazo después de dar una vuelta por la habitación. El león levantó la cabeza al oír las voces y parpadeó lentamente. No está preparado, dijo Ethan en voz baja. Es lo suficientemente fuerte, respondió Martha. Jake se movió incómodo. Ese lugar es bueno, Ethan. Recintos grandes, personal certificado. No es uno de esos sitios de carretera. Eso no es lo que me preocupa. Martha dejó la carpeta. Entonces, ¿qué? Ethan se puso de pie. Me busca cuando me alejo. Responde a mi voz más que a la de cualquier otra persona. Da golpecitos cuando digo ciertas palabras. Eso no es un comportamiento de rehabilitación. Es conexión. Martha no discutió. Solo parecía cansada. Aunque tengas razón, dijo, eso no cambia la ley. Está clasificado como especie exótica restringida. No se permite criarlo fuera de una instalación con licencia. Sabes que esto no se trata de emociones, se trata de lo que es legal. Jake intervino con más delicadeza. Ese santuario, New Horizons, tienen las credenciales, los permisos. Yo mismo llamé a su representante. Incluso utilizan sistemas avanzados de monitorización de la fauna silvestre, como collares RFID, seguimiento biométrico, alertas sanitarias predictivas, todas las herramientas para mantenerlo a salvo. Son gente seria. Ethan no dijo nada porque sabía que Jake tenía razón. New Horizons era una de las organizaciones de vida silvestre mejor financiadas del oeste de Estados Unidos, respaldada por subvenciones privadas e incluso asociaciones con empresas que trabajan en tecnología de conservación impulsada por IA. Hacían un seguimiento de todo, desde las rutas migratorias hasta los patrones vocales de los grandes felinos. Y lo más importante, cumplían la ley. Pero no tenían lo que el cachorro había elegido. Esa noche, Ethan no durmió. Se sentó junto al cachorro en la oscuridad, con una mano descansando suavemente sobre el pequeño y cálido cuerpo que había llegado a significar demasiado en muy poco tiempo. El pequeño león ya estaba dormitando, con la respiración suave y las patas metidas bajo la barbilla. Ethan susurró, sé que no entiendes lo que está pasando, pero espero que una parte de ti sepa que yo no elegí esto. El cachorro se movió. Entonces, como si respondiera, volvió a presionar su pata contra la muñeca de Ethan. No fue algo aleatorio, ni un reflejo, lo recordaba. Ethan se dio la vuelta y se secó la cara. La mañana llegó fría y demasiado temprano. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la nieve resonó entre los árboles antes de que el sol se hubiera levantado por completo. Dos agentes de vida silvestre salieron de un SUV blanco, silenciosos y respetuosos. Le dieron la mano a Ethan, le agradecieron su aviso y le dijeron lo raro que era salvar a un animal salvaje en esas condiciones. ¡Qué suerte! Suerte. Esa palabra le cayó como una piedra en el pecho. Martha ayudó a preparar la jaula. Jake se mantuvo en silencio, en segundo plano. El cachorro se sentó cerca de los pies de Ethan, sin angustia, pero alerta, observando, como si sintiera el cambio en el ambiente. Ethan se arrodilló. Tienes un gran mundo esperándote, le susurró. Un lugar con árboles, cielo y espacio para correr. Nunca estuviste destinado a quedarte aquí. El cachorro parpadeó una vez, luego se inclinó hacia adelante y golpeó suavemente con la frente la mano de Ethan.
Uno de los oficiales abrió la puerta de la jaula. Estaba acolchada, era cálida. En el fondo había mantas familiares. Ethan se había asegurado de ello. Pero cuando intentaron guiar al cachorro hacia adelante, este dudó, no por miedo, sino por confusión. Sus ojos se posaron en Ethan y entonces se oyó un sonido, suave, creciente, incierto. ¡Chue! Maldijo Jake entre dientes. Martha cerró los ojos brevemente. Uno de los agentes se quedó paralizado. Ethan tragó saliva. Lo sé, amigo, lo sé. Pero guió al cachorro hacia adelante de todos modos, con suavidad, con paciencia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el león se sentó con tranquila dignidad. No lloró, no gruñó, solo miró a Ethan a través de la pequeña ventana ventilada mientras el todoterreno se alejaba. Y Ethan se quedó allí, bajo la nieve que caía, mucho después de que el vehículo desapareciera entre los árboles. Jake se acercó a él al cabo de un rato. ¿Estás bien?, le preguntó. No, respondió Ethan con sinceridad, pero hice lo correcto. Jake asintió. A veces, lo correcto duele como el demonio. Esa noche, la estación de guardabosques parecía más vacía, más silenciosa. La habitación donde se había alojado el cachorro ahora parecía demasiado grande, demasiado tranquila. Ethan se encontró escuchando sonidos que sabía que no iban a llegar. Un suave ronroneo, sílabas susurradas, el suave golpeteo de una pata sobre la tela. Nada, solo el viento. Se sentó cerca de la estufa, mirando la manta doblada que aún no se había atrevido a lavar. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sintió que algo se asentaba en lo más profundo de su ser. No era arrepentimiento, ni duda, sino pérdida. El tipo de pérdida que solo se siente cuando algo salvaje te ha elegido y has tenido que dejarlo ir. La estación de guardabosques nunca había estado tan tranquila. Habían pasado 3 días desde que se llevaron al cachorro. 3 días de rutinas sin sentido. Ethan preparaba café que apenas bebía, consultaba informes meteorológicos que no le importaban y se sentaba junto a un rincón vacío donde permanecía doblada una manta suave sin ocupante. Se decía a sí mismo que se desvanecería, que el dolor en su pecho se aliviaría como los viejos moretones. Pero no fue así, porque el dolor no era solo ausencia, era recuerdo. Cada vez que Ethan pasaba por la habitación lateral, esperaba oírlo. Ese chirrido silencioso, ese pequeño sonido que una vez rompió el silencio como la luz del sol sobre la nieve. Pero lo único que oía ahora era el viento entre los pinos y el crujir de la vieja estación que se adentraba más en el invierno. La tercera noche llegó una tormenta. No fue tan fuerte como la primera, pero los vientos arrancaron la contraventana de la ventana norte y la chimenea traqueteó con tanta fuerza que Ethan tuvo que sujetarla desde dentro. En un momento dado, mientras alcanzaba un panel suelto, le pareció oírlo de nuevo. Pero solo era el gemido de la estufa. Se acostó tarde, con el corazón apesadumbrado y el sueño ligero. Cuando llegó la mañana, el mundo exterior parecía una sábana de seda blanca, lisa, intacta, infinita. El cielo era pálido, casi plateado, y el aire zumbaba con una especie de silencio que hacía que los sonidos parecieran más fuertes de lo que eran. Ethan siguió con su rutina como si fuera un acto reflejo. Avivó la estufa, puso la tetera al fuego, se detuvo en la ventana más tiempo del necesario, y fue entonces cuando ocurrió. Un sonido, no fuerte, no frenético, sino rítmico. Se quedó paralizado, volvió a oírse. Ethan se movió lentamente hacia la puerta principal. No respiraba, no se atrevía. Cuando abrió la puerta, no le golpeó el frío, le golpeó la sorpresa. Allí, sentado en el escalón superior, con el cuerpo cubierto de nieve, los ojos dorados alertas y firmes, estaba el cachorro. Pero no era un cachorro. Ya no. Era más alto, más fuerte. Su cuerpo estaba más desarrollado, su pelaje era más espeso debido al invierno, y sus hombros estaban más definidos. Parecía como si lo hubiera construido el propio bosque, moldeado por el viento y el hielo en la distancia. Y, sin embargo, nada en él parecía salvaje en ese momento. Inclinó ligeramente la cabeza y golpeó el escalón con la pata.
Una vez, dos veces. Ethan se tambaleó hacia adelante. Tú. El león emitió un sonido suave. No era fuerte ni llamativo, solo un zumbido que vibraba con certeza. Ethan se arrodilló en la nieve. El león se acercó con cuidado. Entonces, entre sus dientes, soltó algo. Una rama. Pino fresco, rompida limpiamente, todavía verde en la punta. Un regalo. Ethan extendió la mano pero se detuvo. El león emitió un sonido grave y breve, casi musical. Luego, deliberadamente, empujó la rama hacia adelante hasta que tocó la bota de Ethan. Ethan no podía respirar. A sus espaldas, el mundo se detuvo. Incluso el viento pareció detenerse por un instante. Susurró, «Has encontrado el camino de vuelta». El león respondió con un sonido tan familiar, tan suavemente imposible, que le dejó sin aliento a Ethan. «Hola». No era perfecto, ni fluido, pero era inconfundible. Ethan cerró los ojos, le ardía la garganta. «Te he echado de menos», dijo. El león parpadeó y le dio un golpecito en la mano a Ethan. Esta vez, Ethan no se contuvo. Extendió la mano con la palma abierta y el león apoyó la cara en ella como si nunca se hubiera ido. La misma suavidad, la misma calidez, el mismo peso de la conexión que una vez había llenado una habitación silenciosa, ahora se derramaba de nuevo en el pecho de Ethan, como el agua de una inundación a través de una presa rota. Se quedaron allí en silencio. Un hombre y una criatura que nunca debían volver, que nunca debían recordar, pero que lo hicieron. Finalmente, Ethan guió al león al interior. No necesitó decir nada. El león se movía como si ya conociera cada tabla, cada olor, cada centímetro de ese pequeño espacio. Cuando llegó al viejo lugar junto a la estufa, se sentó, no acurrucado, sino erguido, fuerte, como en casa. Jake llegó 20 minutos más tarde. Irrumpió por la puerta con la nieve aún pegada a su chaqueta. «¿No vas a creer que...?» Se detuvo en seco. El león giró la cabeza. Jake dio un paso atrás. «No puede ser. No puede ser». Ethan sonrió. «Ha vuelto». Jake se quedó boquiabierto. «¿Cómo?» «No lo sé». El león se levantó, caminó hacia Jake y, sin dudarlo, hizo el mismo ruido. «Hola». Jake se quedó mirándolo. Recordó todo. Más tarde ese día, después de hacer algunas llamadas, cuando la sorpresa se había convertido en un asombro cauteloso, Martha volvió a llegar. Entró lentamente en la habitación, con la mirada fija en el león, que ahora descansaba cerca del fuego. «Bueno», dijo en voz baja, «parece que tomó una decisión». Ethan no respondió. Martha se agachó junto al león. Él la miró, tranquilo, paciente. Ella dijo, «Sabes, no solemos ver cosas como esta, no en nuestro trabajo». Ethan asintió. «Lo sé. A veces haces todo según las normas y aún así pierdes lo que más importa». Esta vez, ella lo miró, y a veces, añadió, vuelven. Esa noche, Ethan se sentó junto al fuego, con el león acurrucado a su lado. Nadie dijo la palabra «quédate». Nadie hizo planes, pero todos sabían que la decisión ya estaba tomada. Mientras las brasas brillaban, Ethan susurró, «Has encontrado el camino de vuelta a través de todo, a través de la tormenta, a través del bosque, a través de todo». El león levantó la cabeza y la apoyó suavemente en el hombro de Ethan. Luego, en silencio, lo dijo una vez más. «Oye». Un susurro, un recuerdo, un milagro. Y esta vez Ethan se rió. No por la sorpresa, sino por la alegría. Los días que siguieron no parecían reales. El león, ahora sano, tranquilo y plenamente presente, permaneció al lado de Ethan como si nunca se hubiera ido. Deambulaba por el porche de la estación a primera hora de la mañana, dejando delicadas huellas en la nieve recién caída. Por las tardes descansaba junto a la estufa, estirando sus largas patas y moviendo la cola con el ritmo lento y pensativo de alguien que ya no tiene miedo. Ethan lo observaba constantemente, tratando de no preguntarse cuánto tiempo duraría. No había cambiado ninguna norma, no se había infringido ninguna ley, y sin embargo, nadie, ni Martha, ni Jake, ni los agentes del santuario, había vuelto a llevárselo. La palabra que circulaba ahora por la agencia no era liberación, era
observación. Y todo empezó con un simple correo electrónico. El Centro de Investigación de Vida Silvestre en New Horizon, la misma organización que Jake había mencionado semanas antes, se puso en contacto con ellos después de revisar las imágenes y los registros vocales que Ethan había enviado. Su interés no era la custodia, era el estudio. Querían enviar a un especialista en comportamiento para observar al león in situ bajo el cuidado de Ethan. Si esto es real, decía el correo electrónico, cambia lo que creíamos saber sobre la cognición animal, el mimetismo y la comunicación entre humanos y animales. Ese correo electrónico también incluía otras frases. Ethan no las entendía del todo, pero sabía que tenían importancia. Análisis del comportamiento, modelado del lenguaje animal, interpretación basada en inteligencia artificial, reconocimiento acústico de alta resolución. Palabras grandilocuentes con implicaciones aún mayores. Ofrecían financiación, cámaras, equipo. Pero a Ethan solo le importaba una cosa. No le pidieron que se retirara. El especialista llegó 3 días después. La doctora Melissa Kwan, de voz suave, mirada aguda y con un cuaderno siempre a mano. No trajo sedantes, ni jaulas. Trajo paciencia. Durante los 2 primeros días no habló con el león. Solo lo observó. Y el león la observó a ella. Al tercer día probó con su primera palabra. Hola. El león ladeó la cabeza, pero no dijo nada. No fue hasta que Ethan entró en la habitación, con un café en la mano, y habló, que el león respondió. Buenos días, amigo. Las orejas del león se animaron. Abrió la boca. Hola. Melissa dejó caer el bolígrafo. No era un sonido de hambre, ni una reacción a la comida o al tono. Era un saludo repetido, intencionado, dirigido. Melissa levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Eso es imposible. No, dijo Ethan en voz baja. Simplemente no encaja con lo que esperamos, pensó ella. Entonces ajustaremos las expectativas. Durante las semanas siguientes, el león repitió otras palabras, nunca con claridad, nunca a la perfección, pero lo suficientemente cerca como para ponerte los pelos de punta. Aquí, calor. Hola. Siempre en presencia de Ethan, siempre cuando el momento lo requería. Pero más que los sonidos, fue el momento en que se produjeron lo que conmocionó a todos. Una vez, cuando Ethan se levantó de la mesa para salir, el león arañó el suelo con suavidad, con urgencia, y luego emitió un sonido grave. No era un ruido para llenar el espacio, era una petición. No te vayas. En otra ocasión, cuando Ethan se sentó junto al fuego a altas horas de la noche, frotándose los ojos para quitarse el sueño, el león le dio un empujoncito en la rodilla y emitió un sonido débil y ondulante, que se parecía inquietantemente al tuyo. No era lenguaje, pero era comunicación. Finalmente los videos se filtraron. Un clip en particular, una grabación nocturna granulada del león tocando la muñeca de Ethan y diciendo un suave y distorsionado «Hey», se compartió en un foro sobre vida salvaje. A partir de ahí se extendió como el viento entre las hojas secas. Se volvió viral. La gente no sabía qué creer. Algunos pensaban que era falso. Otros decían que era imitación, pero la mayoría simplemente lo veía una y otra vez. Porque en un mundo en el que tanto se sentía frío y dividido, aquí había algo inesperado, puro, sin palabras en todos los sentidos que importaban y sin embargo lleno de significado. En primavera, la nieve se había derretido. El sendero del bosque que salía de la estación se abrió de nuevo, revelando brotes verdes y tierra húmeda. El león pasaba más tiempo en el árbol, con la mirada fija en la distancia. No estaba inquieto, estaba recordando. Ethan sabía lo que iba a pasar. Lo había sabido desde el principio. La última mañana, la lente se situó en el umbral del bosque. Ethan se colocó detrás de él, con las manos en los bolsillos. ¿Estás listo? Quiero. El león no se giró, solo levantó ligeramente la cabeza, con las orejas hacia adelante. Ethan se acercó, y el león se giró, dio un paso atrás, presionó suavemente la frente contra el pecho de Ethan, luego le dio un golpecito en la muñeca, luego otro, y finalmente, tan suave que podría ya haber sido la brisa. «Hola». Ethan se arrodilló,
rodeando con delicadeza con los brazos el cuello de la criatura que le había enseñado más de lo que los libros o el entrenamiento jamás podrían. Su voz se quebró. No tienes que decir nada. Te entiendo. El león se apartó, lo miró a los ojos por última vez y luego se volvió hacia el bosque. No corrió. No miró atrás. Desapareció entre los árboles como si fuera uno más de ellos, pero dejó algo atrás. Un silencio que no se sentía vacío, un espacio que aún conservaba presencia, una voz que nunca había necesitado palabras. Esa noche, Ethan se sentó en el porche mirando el sendero. Jake llegó con 2 cafés y no preguntó nada, solo le entregó uno. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Ethan asintió. No estoy triste. No, fui elegido, dijo Ethan. Eso es suficiente. Y desde el bosque, en la espesura del crepúsculo, se oyó un sonido débil que subía y bajaba. Suave, claro, familiar, como un susurro llevado por el viento con aroma a pino. Oye, si el viaje de este pequeño león te ha llegado al corazón aunque sea un poco, háznoslo saber. Solo tienes que dejar un 1 en los comentarios si crees que algunos lazos nunca se rompen, por muy salvajes que sean al principio. O un simple 0 si crees que esto solo ha sido un momento fugaz que nunca volverá. Sin discusiones, sin debates, solo una forma tranquila de compartir cómo te ha hecho sentir. Y si sigues aquí, gracias. Tenemos muchas más historias como esta. Reales, crudas, a veces imposibles, pero siempre inolvidables. Así que dale a suscribirse, pulsa la campana y quédate con nosotros para la próxima. No querrás perderte lo que está por venir.